Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento, al segundo evento de la Semana del Libro Böll. Yo soy David Bartlett, yo soy el director de la oficina de la Fundación Heinrich Böll aquí en México. Y pues me da mucho gusto tener a todos ustedes aquí asistiendo y me da muchísimo gusto estar aquí con mis queridos compañeros y amigos y amigas Cristina Ijar, Ileana Diegues y Alfredo López Casanova, a quienes les va a presentar en un minuto Cristina. Yo nada más quería decirles, pues esto, que estamos en plena semana del libro Böll. La Fundación Böll es una asociación sin fines de lucro alemana, hace parte del movimiento verde en Alemania y está financiada por el gobierno federal alemán. Trabajamos en tres ejes, en temas ambientales, defensa del territorio es uno, el segundo es derechos humanos, democracia, y un tercer eje que es más bien transversal sería el trabajo de género, aplicar la perspectiva de género en todo nuestro trabajo. Este evento hoy está claramente situado en el trabajo de derechos humanos y democracia. Tenemos un proyecto de construcción de un sitio de memoria donde participa Ileana. Y tenemos un trabajo ya muy intenso en los últimos años sobre el tema de la desaparición forzada de personas en México, y está en este contexto que tenemos ese evento bajo una perspectiva particular que es el arte. Con Alfredo ya hemos cooperado mucho. Cristina también está vinculado al proyecto de memoria. Pues entonces, ahora aquí tendrán expertos, expertas, porque viven, o sea, dedican su vida profesional y su vida privada también a estos temas que realmente son de bastante gravedad y mucha importancia, ¿no? Para la sociedad mexicana. Entonces, es eso, les llamo la atención, nada más que la Semana del Libro Böll seguirá ya mañana, también el jueves y el viernes terminamos con un evento sobre nuestro patrono, sobre Heinrich Böll. Acabamos de publicar un libro de nueva traducción de él, una novela, y la vamos a presentar en un evento presencial en la Condesa, aquí en la Ciudad de México, a las 12 mediodía, para quien quiera ir a la Casa de Refugio Citlalpetl. Incluso con eso me da mucha alegría con la participación del hijo, de uno de los hijos de Heinrich Böll, René Böll, que también es artista plástico. Y bueno, eso. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, a todas, y que tengamos un muy exitoso evento. Gracias. Gracias, David. Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de una mesa redonda con perfiles diferentes y muy valiosos que se han dedicado a la temática que ya mencionaba David, del arte frente a la desaparición forzada. Hay que agradecer a la Fundación Heinrich Böll todo el trabajo realizado, la edición de muy valiosos libros que están disponibles para ustedes, son gratuitos. Todavía hay libros de los antimonumentos, de memoria prematura, de memorias de un corazón ausente, de tinta para la memoria que se presenta mañana. Entonces, bueno, pueden mandar un mensaje en redes sociales a la fundación o acudir a la sede de la misma para recoger sus ejemplares. Son libros, además de muy necesarios para la reflexión en estos tiempos infames, son libros muy bellos, muy bellamente editados. Entonces, bueno, ahí queda la invitación a que se hagan de sus materiales. Bueno, vamos a comenzar en esta mesa que tiene por objetivo, pues, acudir a las distintas experiencias desde la investigación y la documentación de todas estas prácticas creativas y también desde la realización. Tenemos a
a una investigadora muy brillante en todos estos asuntos y a un escultor que ha dedicado y promotor de proyectos colectivos que ha dedicado parte de su quehacer artístico a todos estos asuntos, que tienen que ver con lo que el Grupo de Arte Callejero Argentino decía de la necesidad de afectar más allá del metro cuadrado que tenemos alrededor. Bueno, Ileana Diegues es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en letras con postdoctorado en Historia del Arte por la UNAM. Su campo de estudios abarca la teatralidad, la performatividad y los vínculos entre arte, cuerpo, dolor y memoria. Es autora de muy importantes publicaciones, una que es un clásico necesario para todos aquellos a quienes estén interesados en estos asuntos, que es Escenarios Liminales, Teatralidades, Performances y Políticas, y de Cuerpos sin Duelo, Cuerpos Memorables, Cuerpos Expuestos, en fin, trabaja constantemente en esto, no solo ha sido una atenta observadora de todo lo que ha ocurrido en México, sino en varios países de América Latina, como Chile, Colombia, Perú, Argentina. Por su parte, Alfredo López Casanova es un artista plástico que estudió en la Universidad de Guadalajara y posteriormente un posgrado acá en la UNAM. Es desde 1999 ha hecho los bustos de los galardonados con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe de la FIL de Guadalajara. Tiene obra pública en muchas ciudades de México y del extranjero. Ha sido premiado en varias ocasiones. Realizó, por ejemplo, la escultura por las explosiones de Guadalajara, la estela contra el olvido, ubicado en una plaza pública. También el busto de Tina Modotti en la delegación Azcapotzalco, la escultura de Gilberto Bosques en la Casa Refugio Citlaltépetl, el Genaro Vázquez en San Luis Acatlán. En fin, tiene una producción muy amplia en términos escultóricos. Él también es autor de un libro titulado El Salvador por los caminos de la paz y la esperanza, recién firmados los acuerdos de paz en El Salvador con entrevistas con excombatientes de la guerra salvadoreña, y es promotor también de proyectos tan valiosos como Huellas de la Memoria. Para quienes hayan visto en la Ciudad de México alguna de las exposiciones de estos zapatos grabados amorosamente con mensajes de quienes caminan buscando a sus seres queridos, o las placas de mosaico puestas afuera de la Fiscalía General de la República en la glorieta del Metro Insurgentes. También ha realizado carteles de impresión comunitaria con exigencias concretas. Con este mismo colectivo de Huellas de la Memoria realizaron los gritabocas en tiempos de pandemia en el plantón de los familiares de desaparecidos y desaparecidas frente a Palacio Nacional, y en particular una acción, una obra, pero más que obra escultórica, porque es una muy bella estatua de Fray Antonio Alcalde. Es una acción que a mí en lo particular me parece muy emblemática y ejemplar, ¿no? El haber hecho esta escultura de Fray Antonio Alcalde en lo que sería como la rotonda de los jaliscienses ilustres en el centro de Guadalajara, ganado por concurso, para un año después de su instalación de velar junto con las madres de dos de los estudiantes de cine desaparecidos en Guadalajara en 2018, 3 consignas. No somos 3, somos todos, memoria, verdad y justicia, y vivos los llevaron. Esto despertó, ya nos contará él si quiere, una serie de reacciones, pero me parece una acción muy importante. Entonces, si quieren, comenzamos explorar en esta relación que no es nueva, la articulación de recursos artísticos y estéticos a la protesta y a la movilización y a las demandas políticos sociales no es un asunto nuevo,
y tiene distintos fines, ¿no? De agitación, de propaganda, de denuncia, pedagógicos, y siempre con la intención de fundar desde otro lugar de enunciación otro tipo de vínculos sociales solidarios en esta eterna construcción de la dimensión común de nuestra existencia, ¿no? Esta manera de generar conocimiento sensible a través de acciones, de obras, de puestas en escena, de poner el cuerpo, de hacer un grabado, este conocimiento sensible generado a partir de todas estas manifestaciones de una praxis político-estética operante que atestiguamos todo el tiempo en las calles de las ciudades, mientras no se resuelvan estos asuntos tan dolidos para la sociedad. Entonces, bueno, esta forma de provocar otro tipo de vivencias desde el afecto, desde la emoción, desde los sentidos, desde los sentimientos, me parece que sigue siendo una necesidad urgente. Entonces yo lo que les propongo es, en el orden que ustedes gusten, pues platicarnos un poco sobre su experiencia en este sentido, desde lo que han hecho, una desde la investigación y la reflexión crítica, el otro desde la producción y la generación de estos dispositivos, de artefactos y demás, cuáles son sus motivaciones, cuál es la responsabilidad que asumen y por qué es importante desde sus particulares quehaceres. Si quieres, Ileana, comenzar. Muchas gracias, Cristina. Agradezco mucho al Centro Henry Bell y a Jorge Verástegui la invitación a estar aquí compartiendo un poquito de nuestras experiencias, apenas experiencias, creo que no hay ninguna experticia en lo que hacemos, ¿no? Es continuamente un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque uno lo que hace es tratar de informarse sobre lo que va ocurriendo, ¿no? Tratar de pensar qué vínculo tiene lo que está sucediendo en el ámbito de la defensa de la vida, de la búsqueda de la vida, y cuál es el ejercicio que desde las prácticas estéticas, artísticas, están desarrollándose, ¿no? Para contribuir a ese reclamo por la vida, ¿no? Y por la vida digna sobre todas las cosas, ¿no? Yo tengo algunas notas acá que iré más o menos consultando y algunas imágenes que quisiera compartir un poco para dar un panorama, un brevísimo panorama de los varios artistas, ¿no? Varias y varios artistas que están trabajando en México, sobre todo creo que a partir del 2016, ¿no? La práctica estética y artística comenzó a ocupar un lugar de bastante visibilidad. Que no tenía el mismo lugar en años anteriores, ¿no? Creo que curiosamente la desaparición forzada tiene una dimensión fantasmal en tanto tiene que ver con la invisibilidad, con el desaparecer, una presencia de la que no tenemos muchas dificultades para dar cuenta, incluso ante la pérdida del referente. Y curiosamente el arte en México ha comenzado o ha desarrollado una serie de interpelaciones, ¿no? Sobre qué es representar en el ámbito de las desapariciones forzadas, ¿no? Cuando el propio Eduardo Brunner dice que sí, si bien el arte apela a la representación, ¿qué es la representación de la desaparición forzada, ¿no? Es otro tipo de problemática. No es la representación de cualquier ausencia, es otro tipo de ausencia, ¿no? Justamente un investigador que ha sido bastante referido en Chile, por ejemplo, Jean-Louis Deot, habla de que el uso del arte, de las herramientas artísticas en relación a las desapariciones forzadas, de alguna manera permite evidenciar la confirmación mínima de que una existencia tuvo lugar. Y a mí me interesa mucho este pensamiento de Ott, porque cuando Alicia de los Ríos Merino dijo durante estos 40 años, en una carta que escribía a su madre, durante estos 43 años ha sido nuestra obligación demostrar frente a las instituciones que mamá existió y que además fue desaparecida por agentes estatales, ¿no? Esta es una problemática que continuamente Silvia Ortiz también se ha referido a ello, como los familiares tienen que demostrar, ¿no?
que sus familias han existido y han sido desaparecidas, ¿no? En ese sentido, hay una serie de preguntas que han sido las disparadoras un poco para orientar las reflexiones al intentar visibilizar, al intentar hablar de todo este tipo de acciones. ¿Subo más mi volumen? Sí, ahí estará mejor. Y algunas preguntas han sido, ¿no? ¿Cómo acompaña el arte la búsqueda sostenida por las familias de personas forzosamente desaparecidas? ¿Qué puede hacer el arte por la vida hoy en contextos de emergencia nacional? ¿Qué pueden hacer las prácticas artísticas para ir más allá de ser intervenciones simbólicas? ¿Cómo ir más allá de producir escrituras de memorias y formas en las que sobrevivan las afectividades perdidas, ¿no? Y hablo esto, tú hablaste de afecto, Cristina, me parece un término muy importante que debemos continuamente recuperar, porque creo que la pérdida en México se ubica antes que todo en los afectos perdidos, ¿no? En los afectos que ya no están en el espacio familiar, pero tampoco en el espacio social, ¿no? Y esa pérdida, esa pérdida produce justamente afecta, ¿no? La pérdida de los afectos afectan y son un motor, ¿no? Para producir toda esta gramática social de la búsqueda y del reclamo en los escenarios sociales y políticos, ¿no? Me pregunto también si es posible a través de formas estéticas o simplemente incluso formas poéticas, porque no solo me interesa dar cuenta de propiamente las acciones artísticas, ¿no? Sino también acciones que tienen una serie de recursos estéticos, que tienen una instancia poética, que son realizadas por familiares y no precisamente por artistas, ¿no? Para persistir incluso más allá del dolor, ¿no? Quizás la apuesta por los afectos, pienso que es una de las mayores potencias que tienen este tipo de prácticas comprometidas con el dolor y con la necesidad de denunciar el estado de catástrofe en que estamos viviendo, ¿no? Me ha interesado sobre todo atender el nudo de colaboración que tan importante ha sido en América Latina entre familiares en reclamo, ¿no? Sujetos en acción directa en el espacio público y la producción artística, ¿no? Me ha interesado mucho esta posibilidad de pensar las acciones que se producen con las familias, con las y los familiares y no sobre las familias, ¿no? Esto es algo que de alguna manera me ha permitido en el amplio panorama de prácticas decidir de qué, ¿no? Dónde ubicar un poco para hacer estas visibilizaciones, ¿no? Voy a compartir y pido de favor que me ayuden con el tiempo, ¿no? No sé si ya están llevando el tiempo, cuánto me queda para lo que quiero. Voy a compartir un poquito de algunas imágenes, porque me parece muy importante el hecho de cómo las propias familias construyen acciones que les permitan producir otro tipo de exigencias en el espacio público, ¿no? Bueno, voy a hablar de 4 acciones que podrían tener una instancia ritual, ¿no? En tanto los rituales implican otra temporalidad, otra dimensión en relación al ejercicio de memoria o al ejercicio de posicionamiento público, pero que ante todo son acciones de reclamo, ¿no? Son acciones de visibilización, pero ya directamente con un reclamo específico y apelando incluso en el caso, esta acción de Silvia la realizó en Torreón en el 5 de noviembre del 2014, a 10 años de la desaparición de su hija Fanny Sánchez Fiestas Ortiz, a la que buscan y el Grupo Vida está constituido a partir de la pérdida de muchos familiares de los que integran ese grupo. Y bueno, el hecho de amarrarse frente al junto, en los bajos de esta bandera, de vendarse, de taparse los ojos, de taparse la boca con esta cinta color canela, ¿no? que tanta dimensión simbólica tiene en nuestro contexto, porque justamente es un elemento muy utilizado pues para envolver, silenciar los cuerpos, torturar, ¿no? Y arriba la presencia de este pastel, ¿no? Celebrando la vida de Fanny, ¿sí? Es ese contraste, ¿no? Entre esta acción
sacrificial, diría, ¿no? Que tanta presencia tiene en América Latina los gestos sacrificiales, los gestos casi de martirologio cristiano, ¿no? Posiblemente por esta presencia tan fuerte de la religión cristiana, pero en Colombia pienso mucho en acciones que se han realizado de mujeres amarrándose, aquí en México también, con cadenas, ¿no? Me interesa mucho este contraste entre la dimensión de un cuerpo que se sacrifica, ¿no? De alguna manera, que se martiriza de alguna manera, y esa puesta, ¿no? A la vida por la cual se hace el reclamo. Pienso también en acciones que tienen también este sentido de ofrenda, ¿no? De propiciar, ¿no? Como es lo que iba a ser inicialmente una ofrenda a pie de fosa, que no pudo ser porque estaba cerrada la entrada a la cinta Victoria en Salinas, y que fue bueno, una acción producida por Fundén, por Leti Hidalgo y el colectivo de Fundén, y que tenía que ver con la aparición justamente de un campo de exterminio en Salinas Victoria, en Nuevo León, y que deciden finalmente las madres recurrir curiosamente a Boltanski, a Cristian Boltanski, y a la instalación que hace Cristian Boltanski en Atacama, en una comunidad en Atacama, la ofrenda harinitas que hace de campanas japonesas que hace Boltanski, y las madres, pues buscando los referentes, toman esta obra de Boltanski, que no está directamente asociada con las fosas clandestinas en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, pero que sí las familias asocian a ese gesto de hacer una ofrenda a los que no están, a los que están desaparecidos, y bueno, algunos fueron ya restos encontrados en fosas comunes, y Fundén hace esta niñita y luego la va a realizar por segunda vez después el 29 de octubre del 2016, y luego en vísperas de los días de muerto, luego la van a realizar nuevamente en 2017, ¿no? En García, en otro campo. Pienso, bueno, aquí un acercamiento, ¿no? A estos detalles de las campanitas que están colgadas de estos bastones junto a la cruz que hizo Fundén, y que me conmovió mucho cuando Leti hablaba de que ellas se habían inspirado en Boltanski, ¿no? Como el arte propicia marcos también para construir acciones por la memoria. Cuando las madres que acompañan a Mirna Medina, que conforman el grupo de las rastreadoras, ¿no? En Los Mochis decidieron instalar monumento, este espacio de recordatorio cerca del monumento a la madre, a los hijos que están buscando, y lo hicieron de una manera muy sencilla, ¿no? Recurriendo a lo que tenían, recortando las fotos, pegándolas como podían sobre las piedras y escribiendo mensajes. Pero lo interesante es cómo este espacio devino en un lugar de encuentro, de conversación, de reconstrucción de historias, porque en torno a este espacio las madres se reúnen, las buscadoras, ¿no? Para recuperar historias de vida de los familiares que buscan, ¿no? O pienso sobre todo en estos actos a los que convoca María Herrera cada 28 de agosto, ¿no? Cuando se conmemoran años de desaparición de sus 4 hijos, primero 2 desaparecidos en esta fecha, pero en ese día se recuerda a los 4 hijos de María Herrera desaparecidos, los hermanos de Juan Carlos y de Miguel Ángel Trujillo Herrera, y las acciones son muy variadas, pero siempre empiezan por este acto ritual de limpieza del espacio, ¿no? Primero es limpiar el espacio, reunir las veladoras, reunir las flores y hacer este sencillo homenaje de dedicar un tiempo de nuestras vidas a recordarlos y a leer poemas y a desear que regresen a la vida. Y bueno, con ellos también se recuerdan a muchas de las personas que están en estas escenas, ¿no? En este espacio de memoria que fue incluso renombrado a partir del Movimiento por la Paz. Comienzo por este tipo de acciones, ¿no? Que no son acciones artísticas, pero considero que sí son acciones poéticas, ¿no? Porque son acciones que producen algo así como una suspensión en nuestra vida habitual, ¿no? Es como detente un momento y recuerda, ¿no?
Tiene que ver también con esos gestos. Si recordamos que la palabra memoria, el hecho de recordar, la palabra memoria está atravesada por el hecho de recordar, y recordar es volver a traer aquello que pasa por el corazón, ¿no? Es como, aquí estamos, ¿no? Yo incluso en algún momento me ha interesado, recuperando nociones de Silvia Rivera Cusicanqui, nombrarlas, poder de pronto aludir a la idea de que son también prácticas con corazonamiento, ¿no? Prácticas con las que se acorazona, ¿no? La vida, ¿no? Es maneras de poder de pronto, en el otro momento pensado que son performatividades afectivas, porque están ante todo movilizadas por el afecto, ¿no? Por la necesidad de buscar los afectos perdidos. En otra dimensión, digamos, creo que este tipo de práctica genera una potencia simbólica, indudablemente, que está orientada hacia la activación, la persistencia de las memorias, que funcionan también como gestos de erinias, ¿no? Me interesa esta figura de la erinia, que son estas diosas que van recordando siempre, ¿no? Que van exigiendo la justicia, que van exigiendo el recuerdo debido, ¿no? El honor debido a la persona que ha sido ultrajada. Entonces creo que son gestos que tienen que ver con esta furia de erinias, ¿no? Además me interesa que casi siempre estas acciones son convocadas y son realizadas mayormente por mujeres, ¿no? Me interesa mucho la presencia, la alta presencia de mujeres, no solamente en los colectivos de buscadoras, sino en la producción, en el impulso, ¿no? Muchas veces vienen de las madres, ¿no? Estos gestos de reclamo, de construcción simbólica de la memoria. Pienso también que, por otro lado, las prácticas artísticas pueden proveer medios para organizarse incluso, ¿no? Reinventando modos de accionar, de acompañar temporalmente, porque no creo que esto implica un acompañamiento permanente, definitivo. Y son prácticas que se pueden realizar en distintos espacios, ¿no? En circuitos artísticos, pero también al margen de los circuitos artísticos, ¿no? En el escenario de la acción política directa y desde ambos contextos, ¿no? De esta producción artística, me interesa en tanto la figura de las y los artistas son algo así como propiciadores, colaboradores, ¿no? En la construcción de acciones. No es esa consumación de la artista, sino el artista común, como ha sido en el silbetazo argentino, en Lava la Bandera, en el movimiento, en el grupo CADA, ¿no? En América Latina las prácticas son en el mismo grupo que tú has mencionado, GAC. En Argentina los artistas son impulsores, ¿no? Propiciadores de acciones colectivas, como creo que lo ha sido Huellas de la Memoria en México. Bueno, paso, no sé si me queda algún tiempo, o ya aquí paro, porque iba a mostrar ahora algunos. Si quieres, dejamos la intervención de Alfredo y después volvemos otra vez para completar. Muy bien. Sí, muy bien. me parece una excelente introducción a planteamientos muy concretos al respecto del tema. Creo que las intervenciones simbólicas son de distintos alcances y desde distintos lugares de enunciación, y eso también es muy conmovedor, ¿no? Desde quien se expresa con un cartel fabricado antes de acudir a la marcha, pero con la necesidad de decir algo, de pronunciarse, de expresar su solidaridad, hasta, bueno, personas que tienen los recursos artísticos dominados y que los pueden poner al servicio de estas causas. Creo que es un muy buen punto de partida para escuchar a Alfredo, porque pues esto representa, me imagino, muchas dificultades y muchos riesgos, ¿no? Pasar de esta representación a la proposición de un sentido concreto, a la construcción de un relato concreto, a elegir o construir los símbolos que den cuenta de una situación tan terrible como lo es la desaparición forzada. Que recordemos, pues es muy reciente su caracterización, apenas por los organismos internacionales desde los años 90, aunque es una práctica realizada en México por lo menos desde finales de los 60,
Huellas de la Memoria tiene su primera huella grabada, se data en 1969, que es la del profesor Epifanio Avilés Rojas, pero ¿cómo dar cuenta de todo esto? ¿Cómo dar cuenta de lo intransmitible, de lo innombrable, sabiendo que solo el reconocimiento social, que solo la mirada y la empatía del otro brinda de algún tiempo, de algún modo, algún tipo de consuelo o de fuerza para continuar en esta lucha por la presentación con vida? Me interesa como tu experiencia en lo individual, pero también como promotor de colectivos de trabajo constante en la construcción de estos relatos con historia, es decir, sacar de las cifras, del número, de la estadística, depositar los afectos, el amor, el compañerismo y concretarlo en la construcción de estos relatos, de saber no solo cómo se llamaba, sino en qué condiciones desapareció, cómo vivía, qué le gustaba, en fin, ¿no? Un poco lo que Jorge Verástegui en su hermoso libro de Memorias de un corazón ausente denomina búsqueda con vida, ¿no? Esta de las relaciones entre quien desaparece y quien lo busca. Creo que tú tienes mucho que decir al respecto y si nos puedes compartir, pues lo que quieras alrededor de estas cuestiones. Muchas gracias a la Fundación, gracias por invitarnos y me da mucho gusto estar compartiendo estas reflexiones con Ileana y contigo, Cristina, y con los compañeros que están ahí, con Jorge, con los compañeros de la Fundación. Ileana ha dicho algo clave que tiene que ver con la idea de acompañar, es decir, no es más que estando en la calle cuando surgen las cosas, pero que pueden surgir o no pueden surgir, es decir, la clave está en el acompañamiento y no en el extractivismo, es decir, quien no ha tenido esta experiencia de acercarse de una manera diferente a las familias no va a entenderlo y va a ser extractivismo y se va a ir y no va a devolver. Lamento decirlo, pero sucede mucho y hay mucha incomprensión alrededor. Y lo que quieren es nada más la finalidad de la construcción del objeto y no se devuelve nada. Nuestro caso en el colectivo, pero un poco antes del colectivo, tiene que ver más como con esta experiencia a veces personal de haber estado involucrado en los movimientos sociales mucho antes de esta tragedia masiva de la desaparición y la violencia que se potencia con Felipe Calderón, ¿no? Cuando saca el ejército a la calle y declara la guerra, pero los saldos de la guerra pues terminan siendo de la población civil en su gran mayoría. Digo esto porque para cuando yo en lo personal me empiezo a involucrar y empiezo a conocer a las familias, yo ya tenía un antecedente de conocimiento y de acercamiento a las familias de Eureka y a las familias de desaparecidos en Guadalajara en los años 80, mediados de los 80, finales de los 80, y intuía también un poco cómo acercarse con respeto. Y entonces, a partir de ahí, cuando yo me vengo para la Ciudad de México a estudiar una maestría, paralelamente surge de manera masiva la violencia en todo el país. Y entonces una de las primeras acciones que surgen, para mí muy importantes, convocados de manera pública a través de un medio de comunicación por
por algunos compañeros y compañeras, es un espacio de reflexión y acción que empezaría con la idea de cuestionar no solo al gobierno, sino a la población, a la sociedad civil, que es cuando empezamos a teñir las fuentes de rojo. Estamos hablando del 2011, en el contexto del asesinato de un grupo de jóvenes, entre ellos el hijo de Javier Sicilia. Lo cito porque ese hecho, ese asesinato masivo de jóvenes, bueno, de un bloque de jóvenes, aunque ya había sucedido mucho tiempo antes, desde 2007, 2008, este hecho es un hecho que viene a ser fundacional de alguna manera en la construcción de organizaciones cuando Javier Sicilia, que es un personaje muy querido, pero también con participante de alguna manera o colaborador de la jornada y del proceso, que son dos medios que lo cobijarían posteriormente, empieza a salir, es decir, no es un hecho de violencia de un padre o de unas familias que se quedan, es un hecho de un personaje visible que no se echa para atrás y no se echa para adelante, y empieza alrededor de ahí a surgir, empiezan a surgir encuentros de grupos y familiares que estaban, digamos, dispersos, luchando y buscando por separado. Lo que viene a hacer esas acciones es que empiezan a encontrarse. Ese hecho tiene un rebote también en muchos aspectos, entre ellos algunas comunidades culturales que empiezan a pensar qué van a hacer, qué puede hacer una gente que se dedica al teatro, a la danza, qué puede hacer la gente que se dedica a las artes plásticas. Y entonces empiezan a partir del 2011, un poco por ahí 2006, un poco también Ileana lo ubicaba por ahí entre el 2006. Empiezan a surgir un montón de iniciativas que tienen que ver con la preocupación de parar la guerra. Bueno, ya los moneros, un poco antes del asesinato de estos jóvenes en Morelos, ya tenían una campaña que era la de No Más Sangre. Es muy importante porque son personas públicas, son personajes públicos que vienen también a hacer un aporte muy importante. En ese contexto es cuando surgen algunos proyectos en los que yo participo, ¿no? Posteriormente, después de la pinta de Fuentes, surge el proyecto de Bordados de Paz en ese colectivo de acciones y reflexiones, con la idea de lo que justo decía Cristina, y se cuestionaba mucho, es decir, no son números las personas, no tienen una historia, tienen una vida y tienen un proyecto de vida y tiene una afectación para el país el asesinato de una persona o la desaparición de una persona en su, digamos, núcleo inmediato, pero es este círculo que se va abriendo y va afectando a toda la sociedad. Mucho antes ya doña Rosario lo decía, doña Rosario Ibarra lo decía, es que si alguien puede parar esta guerra, tiene que ser la sociedad. Si no se involucra, esto no se va a parar. Y no solo se ha parado, sino que estamos a un nivel de gravedad que no tiene
pues, no tiene un nivel de comparación en la historia de México, salvo un referente que puede ser la revolución en términos de los saldos terribles, ¿no? Andamos ya sobre los 100,000 desaparecidos. En la cifra negra, pues se habla de muchos más. Ese es el contexto en el que, como bien lo dice Ileana, varias personas que están dedicadas digamos, a la creación, a la construcción de artefactos desde las artes plásticas, pues nos involucramos. Y desde ahí empiezan a surgir muchas cosas. Es en ese contexto también en el que se potencializa el proyecto de Bordado de Paz, que surge desde un colectivo que nuclea y reflexiona acciones, pero que empieza a crecer y a hacer enlaces, y tiene mucho que ver con su crecimiento en la forma de cómo se aborda y cómo se acompaña a las familias. Por eso crecieron alrededor de 27 colectivos de bordado, tanto en México como en el mundo. Y yo me preguntaba, y las familias empiezan a preguntarse desde hace mucho tiempo si las formas de protesta empiezan a desgastarse y se empiezan a encontrar distintos retos, distintas acciones, y las familias hacen eso, ¿no? Cuando yo veo las imágenes que presenta Ileana y las que nos ha tocado vivir acompañando a las familias, la preocupación es ¿cómo le hago ahora para llamar la atención al gobierno porque no me está haciendo caso? Pero no solo eso, ¿cómo le hago ahora para que la sociedad que no está mirando esto voltee a verlo y voltee a verlo como algo que le está afectando a él mismo, ¿no? Es esa la preocupación central, creo yo, en las reflexiones que hace Ileana, y un poco lo comentaba también Cristina. Ahí está la preocupación central de cómo se hace para interpelar a la población. Me parece que hay que llamar la atención al gobierno, hay que sacudir y construir artefactos o lo que se nos vaya a ocurrir en el camino junto con las familias para poder sacudir también a la población, porque si no hacemos, buscamos la manera de llegar a los demás, pues esto no se va a detener, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros hemos hecho. La motivación es la misma. Y la importancia radica en el caso específico mío, pero de muchas otras compañeras y compañeros, es que si algo aprendimos en la escuela es tener un poco de oficio en el manejo de ciertas herramientas para poder hacer algunos carteles, para poder hacer algunas cosas. No sé, por el trabajo nuestro, que tiene mucho de artesanal y de habilidad manual, nos permite hacer ciertas construcciones de objetos y artefactos que ayudan, pues. Y lo que nos toca como obligación, no solamente que podamos hacerlo nosotros, sino que pues lo compartamos con la gente. Por eso nos vamos a la calle, al Zócalo, a decirles cómo se graba, cómo podemos hacer cositas de estas. Por eso invitamos a familiares a grabar los zapatos y a enseñar ciertas destrezas, pues, digamos, ¿no? Para poder hacerlo. Esa es la preocupación, esa es la motivación. Yo creo que por eso de alguna manera siempre tuvimos puesta la mirada a lo que se había hecho en Argentina, en el acompañamiento del siluetazo, por eso algunas cosas que se hicieron en Chile, que aunque son en el tiempo
en el mismo tiempo de que venían sucediendo la tragedia con nosotros, teníamos nosotros, a diferencia de Argentina y Chile, teníamos un gobierno como sui generis, como había a nivel mundial como una diferenciación. Decían que aquí no había una dictadura, pero los saldos de las desapariciones estaban al nivel en términos cuantitativos, en términos digamos, de la afectación, del dolor, pues eran similares, ¿no? Entonces, teníamos puesta la mirada ya, pero también sin dejar de ver que los esfuerzos, digamos, por llamar la atención, por exigencia, son tan valiosos como los de allá. O sea, yo miro el plantón de la huelga de hambre del 78 de Eureka como una gran estrategia de visibilización, y también hay fotos de madres mexicanas, de madres del Comité Eureka en otros estados, haciendo acciones que intuían que era necesario buscar nuevas formas para visibilizar, ¿no? Estoy recordando ahorita a las madres de Eureka que se crucificaron, pues, que se amarraron a unos postes para eso, ¿no? Para llamar la atención, pero también preocupados porque la población hiciera suya también esta problemática de la desaparición. En esa idea no ha variado la preocupación. Es decir, cuando yo miro en Torreón el árbol de la memoria de Torreón, estoy pensando en estrategias que ellas están preguntándose lo mismo que nosotros, ¿no? Y en ese sentido estamos en el mismo nivel pues, de intuir el reto de construir cosas para poder seguir renovando estrategias, ¿no? Creo que esa es un poco la idea general. No sé si hubiera alguna. Sí, gracias, Alfredo. Yo creo que damos otra vuelta para hacer más precisiones. Me parece muy importante esto de los procesos creativos, de cómo realizarlos desde no solo el acompañamiento coyuntural, sino o la conmoción momentánea, sino a habilitar procesos de trabajo propios del ejercicio memorioso, o sea, de la construcción de la memoria, ¿no? Tiene que ser un proceso de trabajo colectivo, intersubjetivo, multivocal y demás. Creo que esto ya lo mencionaba Ileana, sobre pues la vía poética para dar salida a todas estas preocupaciones, ¿no? Como la única posible, porque permite esta interacción entre lo real y lo simbólico, permite lo que Ileana ha estudiado tanto y ha propuesto como la creación de comunitas y estos espacios, tiempos extraordinarios, horizontales de convivencia, de lo que decía, que provocan estas cosas que ustedes también las han vivido desde Bordados por la Paz, desde Huellas de la Memoria, estas herramientas conviviales que generadoras de esta comunidad afectiva, ¿no? Creo que eso es muy, muy destacable frente a un fenómeno del que no se puede dar cuenta al 100%, ¿no? Frente a un asesinato, pues hay un cuerpo, hay la posibilidad de un duelo, hay la posibilidad de una sepultura, mientras que con la desaparición forzada esto no ocurre. Y como dices, pues hemos alcanzado ya niveles de terror terribles, ¿no? Entonces, no sé si quieran abundar más sobre lo que han estado exponiendo y también un poco sobre la importancia de todo esto, ¿no? De provocar esta afectividad y esta efectividad en estas acciones que tienen que ser a largo plazo, según hemos visto, pues para lograr movilizar
afectos y políticas públicas y demás que no se han dado en este país a pesar de los 2 sitios de memoria en la Ciudad de México, de la Comisión de la Verdad por Ayotzinapa y esta nueva que se acaba de generar, ¿no? Y como tú dices, pues esto tiene dimensión nacional, como da cuenta el libro Memoria Prematura de Liliana Ovalle y de Alfonso Díaz, editado por la Fundación Bell, que da, bueno, cuenta de todo esto a nivel nacional en Jalisco, en Chihuahua, las distintas formas de pronunciarse y de visibilizar estas problemáticas. Entonces, más bien les regreso la palabra para que ustedes completen lo que gusten decir respecto al tema. Liliana. Sí, me gustaría, gracias, me gustaría agregar mucho y fue muy bueno poder hacer un alto en lo que estaba compartiendo para escuchar a Alfredo, porque agregaría lo que Alfredo a este, o sea, lo digo, agregaría lo que Alfredo y a Huellas de la Memoria, porque en particular me interesa mucho el modo, y partiría de Huellas de la Memoria, el modo en que el arte contribuye con instrumentos específicos para la lucha, ¿no? El arte aporta instrumentos de lucha, ¿no? Y formas de organización, es decir, no solo acompaña, no solo visibiliza, sino que otorga herramientas sensibles, ¿no? Yo voy a poner una imagen, quiero compartir nuevamente, que fue algo que vi en la exposición Huellas de la Memoria, Alfredo. Bueno, acá estaba mostrando, esta era una imagen de los primeros 6 pares de zapatos que recibiste cuando se estaba haciendo el proyecto, ¿no? Colectivo Huellas de la Memoria, pero lo que me interesa es esta imagen, ¿no? Esta imagen que aparece, o sea, ahora es una imagen, es este acontecimiento, ¿no? Que sucedió, que apareció en la exposición del 2016 en la Casa de la Memoria Indómita, cuando las familias comenzaron a utilizar los grabados de las huellas, ¿no? Junto con las fotografías. Y bueno, mucho de lo que visibiliza el proyecto Huellas de la Memoria tiene que ver con esta instancia, ¿no? De hacer aparecer la fotografía de quien se busca con los zapatos y los mensajes de quienes les buscan, ¿no? Este intersticio, esta especie de cuerpo liminal, ¿no? Que es como de cuerpo expandido, ¿no? De quien busca integrando al buscado, ¿no? Y que para mí Huellas de la Memoria fue una instancia que me permitió comenzar a pensar en esta amplitud de corporalidad, ¿no? Que aparece. Luego, esta imagen, ¿no? Esto es una fotografía de Mónica, bueno, la periodista de las periodistas de a pie que tanto ha acompañado a los familiares, y a mí me interesó mucho cuando vi, cuando deciden Alfonso y Lucía ir al lugar a donde secuestraron a Alejandro, o donde tuvieron por última vez noticias de su hijo, en Sabinas Hidalgo, y deciden ir allí en el 2017 y colocar la fotografía de Alejandro junto con las huellas, ¿no? Que han grabado de los zapatos en el proceso de búsqueda de sus padres. O sea, creo que me parece interesante cómo se está propiciando, ¿no? Acá aparece Cristina, incluso esta herramienta, este estandarte de lucha, ¿no? Esta bandera también de aparición en el espacio público, ¿no? Esto que ustedes continuamente han puesto, han llevado a las marchas del 10 de mayo, ¿no? Esta bandera, ¿no? Manta, que recuerda tanto a la manta que sacaron las madres de Plaza de Mayo en la marcha de la resistencia, en la tercera marcha de la resistencia, ¿no? Mostrando también la foto. Creo que además de ser una cartografía de la memoria, por ejemplo, Huellas de la Memoria, que conecta, y que es muy importante esa conexión a México con América Latina en este proceso, ¿no? De las desapariciones forzadas, es muy importante el otorgar herramientas sensibles para la lucha, ¿no? Y para recuperar este espacio de la aparición pública, ¿no? De la presencia pública a través de estos gestos metonímicos, podríamos decir, ¿no? De alguna manera. Luego hay otro elemento que me interesa mucho, que ha sido otorgado justamente por este otro proyecto que yo conocí gracias a Alfredo, que me avisó del proyecto que estaba haciendo Fabiola Rayas en Michoacán, con las madres de Michoacán, Caminar el cuerpo desaparecido.
Y bueno, Fabiola trabajó con varias familias en Michoacán, familias además que han sufrido procesos de desplazamiento forzado, además de desapariciones de varios de sus miembros. Y esta es una fotografía, por ejemplo, de la familia Ortiz Ruiz, del trabajo que hizo Fabiola con la familia Ortiz Ruiz, ¿no? Que aparece aquí, que tiene que ver con la ausencia, ¿no? Y que recuerda tantas fotografías que se han realizado también en Argentina sobre el espacio ausente, ¿no? En la familia. Pero hay algo que es lo que quiero decir, ¿no? Dos cosas. A diferencia de Huellas de la Memoria, vuelve aquí la dimensión objetual de la prenda memorable, pero ya no es de quien busca, sino de quien es buscado, ¿no? Los zapatos como elemento, como decía Jean-Louis Deot, ¿no? Como elemento de constatación de una vida, ¿no? De este pedazo casi de cuerpo, ¿no? En tanto el elemento metonímico que ha estado en contacto con el cuerpo de la persona y que allí queda, ¿no? Para dar cuenta de ella. Pero luego también en este proceso de caminatas que va a realizar Fabiola con las familias, me faltó una imagen, pero bueno, en este proceso de caminata con las familias casi siempre en este proyecto van llevando los objetos, caminando en el espacio público, llevando los zapatos, y luego Fabiola camina, hace esta caminata hacia atrás, ¿no? Como recuperando ella dice, como recuperando el tiempo en que las madres hablan de sus hijas desaparecidas cuando eran pequeños, cuando eran bebés. Siempre la historia regresa a ese momento, ¿no? Ese momento que guarda una serie de afectos. Pero este proceso de construcción de caminar el cuerpo desaparecido propició que muchas de estas madres y hermanas que buscaban a sus seres queridos decidieran fundar una organización para buscar, ¿no? Y allí nació Familiares Caminando por Justicia en el 2016, ¿no? Es decir, como de un trabajo, de un juntarse para crear una acción. Por eso me importa tanto esta dimensión de trabajar con y no sobre, ¿no? Trabajar con las familias, crear con ellas, ¿no? Propició que naciera este colectivo de Familiares Caminando por Justicia en Michoacán, y que, bueno, Fabiola sigue creando acciones con ellas de distintos tipos, de distintas maneras y formas, y que les ha permitido también organizar su estar en el espacio público con estas colaboraciones. Me gustaría recuperar esa frase que ha dicho Gustavo Buntis y que me parece tan precisa, ¿no? Con el plus diferencial que de pronto tiene el creador, las creadoras y los creadores, ¿no? Ese plus diferencial que permite utilizar. Porque, por ejemplo, cuando se hizo lavar la bandera en el Perú, se decidió que el jabón que se utilizaba no era cualquier jabón para lavar la bandera, era el jabón el jabón marca Bolívar, ¿no? Tenía que ser ese y no podía ser otro, ¿no? Esa dimensión simbólica que tienen los elementos implicados en una acción artística, ¿no? El trabajo, por ejemplo, también de Laura Valencia, ¿no? Todo el acompañamiento de Laura en las caravanas por la paz, ¿no? El movimiento por la paz en el 2011, y luego por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Cuando se hacen estas intervenciones en el City Hall en Los Ángeles, ¿no? Donde se envuelven las familiares y a veces incluso solidarias, deciden hacer este trabajo o sea, asumir el hecho de que sus cuerpos sean invisibilizados, ¿no? Y que recuerdan mucho, pues, evocan mucho esta dimensión del luto, del hueco negro, de la ausencia, ¿no? Que se hizo también con las esculturas de Reforma, ¿no? Haciendo como una especie de enlutamiento del espacio público, si es que se puede hablar en esos términos, ¿no? O cuando se repitió en el 2016, ¿no? Como forma de reclamación, de activar la búsqueda en las fosas de Jojutla, ¿no? En Morelos. Esta fue el envolver en madeja, en cuendas, la acción se llama cuendas, en estas madejas de cuendas negras de algodón, que se creó a partir de un taller con familiares, la escultura de zapatos, ¿no? Como una manera de llamar la atención y de protestar. Y lo último que quería mostrar del lugar del arte como un instrumento de lucha en la búsqueda, ¿no? Directamente al servicio,
pero propiciando otras formas de búsqueda. Creo que la posibilidad de buscar se puede concretar de muchas maneras. Escribir también es una contribución, ¿no? Yo siempre uso un poco esa metáfora de que tenemos distintas palas y las tenemos que usar, ¿no? Tenemos que palear, tenemos que cavar con nuestras herramientas de escritura, de habla, de oralidad, de todos los modos que podamos, ¿no? Para acompañar estos procesos. Bueno, voy rápidamente, es lo último que quería mostrar. Las acciones desesperadas, porque así las concibió Lucas Avendaño, ¿no? Cuando desaparecen a su hermano Bruno Alonso Avendaño el 10 de mayo del 2018, ya no vuelve más a su casa en Tehuantepec, en Santo Domingo, Tehuantepec, y él en junio tenía que hacer un viaje de trabajo, presentar su obra, y decide utilizar el propio vestuario que tenía para hacer esta intervención en el consulado de España, de México en España, concretamente en Barcelona, y exigir, ¿no? Reclamar. Y Lucas siempre ha dicho que no hubiera sido lo mismo si él se hubiera vestido de blanco, ¿no? A que si llegaba con toda esta indumentaria tehuana, ¿no? A reclamar y a exigirle, hacer una denuncia además internacional por la desaparición de su hermano y la desatención por parte de las autoridades. Y allí comienza esa acción que ha sido tan importante buscando a Bruno, ¿no? Que tiene que ver con ese espacio, con la silla vacía, ¿no? Que tiene que ver con la caminata. Muchas de las acciones que se han creado en México tienen que ver con el acto de caminar, huellas de la memoria, caminar el cuerpo desaparecido, ¿no? Esta acción de caminar que además conecta mucho con las acciones de las y los familiares. Siempre pienso en la caminata del profesor Moncayo, caminando 800 kilómetros en Colombia para reclamar por su hijo secuestrado, ¿no? Entonces, el hecho es la caminata como parte de las acciones, ¿no? Que es también poner un cuerpo en el espacio público para producir incluso un extrañamiento. ¿Quién es ese que va ahí? ¿Por qué va vestido de esta manera? Y luego esta acción que fue fundamental, que Lucas invitaba a las personas a sentarse a su lado, ¿no? En silencio, tomando la silla vacía, que era como encarnar el espacio de otro, ¿no? A quien se buscaba. Me parece esa acción de Lucas Avendaño fue una sacudida muy fuerte cuando las personas decidían entrar en ese espacio del acompañamiento aquí y ahora, ¿no? Estar en una silla sentado, tomando la mano del hermano que busca al hermano y ocupando ese lugar, ¿no? Y pensando con él, ¿dónde está Bruno? ¿No? Y yo también quiero que aparezca Bruno. Las acciones creadas por Lucas, por ejemplo, esta ante la Fiscalía en la Ciudad de México, para exigirle a la Fiscalía por una falta de información extraviada, no dada, que, bueno, finalmente este tipo de acciones, esta es la acción del 2019, en el 10 de mayo, justo en ese año, en el transcurso de ese año hacia el 20, la Fiscalía es continuamente interpelada por los familiares que buscaban a Bruno, incluso acompañado por la organización que se crea en agosto del 2018, Familiares Buscando en Oaxaca, que se crea justamente a partir de toda esta organización. Y finalmente el cuerpo de Bruno Avendaño fue regresado a la familia y pudo recibir pues por lo menos un digno entierro en diciembre, en los primeros días de diciembre del 2020, ¿no? Pero a mí me parecen realmente importantísimas estas acciones porque se constituyen instrumentos de lucha, ¿no? No solo tienen esa dimensión simbólica, tienen una dimensión fáctica, creo yo, muy importante. Bueno, eso que quería compartir. Muy bien. Hay un dato, quería completar algo, si se puede. Sí, claro, adelante. Hay algo muy importante que yo lo veo como un salto cualitativo. Es qué bueno que se presentaron ahorita la foto, Eliana, las huellas que se ponen allá en la carretera de Lucía y Alfonso Moreno Vaca. Lo digo porque a partir más o menos de esa, a ver si la pueden poner otra vez, porque a partir de esa, que ya lo intuíamos,
y luego trabajamos. Esta viene siendo el 2017, si no recuerdo. Sí, 2017. 2017, cuando Huella de la Memoria se va a Europa a visibilizar la desaparición forzada en Europa, y la sorpresa en Europa, cuando le mostraba a uno 80 zapatos, pero pares de zapato, pero desde el 69 para acá, pues la sorpresa en Europa decían, es que nosotros nada más sabemos de los 43. O sea, esa es la dimensión de la desinformación que había, pues, aunque sí había alguna cosa, no en todos lados. Pero el salto cualitativo que yo quiero mencionar es la toma de los espacios públicos por parte de los familiares. A partir de unos años para acá, las familias empiezan a pensar que necesitan sitios de memoria, donde reunirse y donde reivindicar la lucha y donde denunciar. Y entonces vienen las tomas de los espacios, como en Monterrey, como en Guadalajara, donde está la glorieta de los desaparecidos y desaparecidas, a partir de la desaparición de los muchachos de cine. Antes, en Monterrey, un espacio pues que estaba subutilizado. Y entonces, lo que a mí me llama la atención es que de un tiempo para acá, las familias construyen hechos fundacionales, que son las tomas de sitios en donde ya tienen un lugar en donde reunirse, en donde denunciar, en donde recordar, por una sencilla razón. Creo que las familias van mucho más adelante que el gobierno, en el sentido no solamente de la búsqueda, sino también de la construcción de sitios fundacionales para la memoria. Es decir, hablo fundacionales porque a partir de la toma que los familiares hacen con esa contundencia, ya no vuelve a ser igual el sitio, sino que el sitio va creciendo en simbolismo, va creciendo con nuevos elementos. También de alguna manera se exhiben las torpezas de los gobiernos municipales, incluso federales o estatales, en donde, por ejemplo, en el Árbol de la Memoria en Torreón, el año pasado, por órdenes del gobierno municipal, retiran todas las fotos de los familiares del Árbol de la Memoria. Las madres se vuelven a reunir y vuelven a tomarlo, pues, y vuelven a recuperarlo y a volverle a poner los retratos y las cintas con los datos. Y estas torpezas del gobierno no hacen más que fortalecer la lucha de las familiares, ¿no? Es decir, las familias van un paso adelante en lo que tiene que ver la construcción de sitios de memoria, pero con una diferencia. No son sitios que tienen una llamada de advertencia, una construcción incómoda para el Estado, pero necesaria para las familias en términos de sitio de reunión, pero que también apela hacia los otros. Es decir, la salida después de lo que menciona Eliana, que era de caminar, de construir objetos, primero que son acciones efímeras, como la caminata que hacía esta compañera que mostró allá en Michoacán, lo nuestro que empieza a ser como en espacios cerrados, la ruta europea. Después viene el 2000,
antes de lo de la pandemia, la toma del muro de la memoria en la fiscalía. Este es el antecedente de la toma de la fiscalía. Un poquito antes de esto, una caravana, una compañera que se llama Tala, nos pide las huellas impresas, bueno, para que ella las imprimiera en papel adhesivo, va a una ruta hacia el norte y las van pegando. Antes de la pega de los mosaicos, ya en ese mismo sitio se habían pegado las mismas huellas en adhesivo, pegamento. Entonces, lo cualitativo que yo veo es no solamente la construcción de objetos, de nuevas formas, sino la toma de los espacios. Eso me parece un salto cualitativo y que como construcción referencial de puntos de reunión, pues son sitios que no solo no desaparecen, no solo no los diluyen, sino que se van fortaleciendo después, ¿no? En medio de la incomprensión de alguna manera, incluso de gente, de población que le parece algo incómodo ciertas cosas, sin embargo están, ¿no? Recuerdo cuando se pusieron unos mosaicos frente a Circular Morelia para señalar el sitio de tortura, ahí el sitio donde la Dirección Federal de Seguridad, la misma gente de ahí no solamente no comprendió, sino que no lo quiso, sino que no solo eso, lo tiró, porque le parecía que era algo que iba a estigmatizar la zona, ¿no? Se vuelve a poner y entonces ya se queda, pues. Es decir, también hay una persistencia y una voluntad férrea por marcar sitios, construir y consolidar sitios de reunión, de denuncia, de manera que, por ejemplo, en el muro de la memoria, de frente a la fiscalía, aparecen mosaicos que Huella de la Memoria no ha puesto. Es decir, ya es un sitio en donde las familias van y ponen por su decisión, sus mosaicos, porque no hay un sitio en donde, porque el Estado no ha otorgado el derecho, no ha sentido como derecho de la gente la reivindicación de la memoria entonces como un derecho, sino que entonces se le devuelve en tono de reclamo. Es decir, la gente lo hace, aquí está, esta es una acción de memoria, pero es una acción de protesta, pero es una acción de llamada de atención. Es decir, hay múltiples formas de abordar esta imagen, ¿no? Entonces, para mí es importante lo que sucede en los últimos tiempos, la toma de los sitios, ¿no? Quería eso comentarlo, ¿no? Sí, sí, gracias, Alfredo. Pues sí, resulta muy importante hacer énfasis en esta dimensión, pues de construcción de comunidad activa, de agentes de la memoria, que no solo se limitan a rememorar, sino que además tienen la exigencia propiamente política por la memoria, la verdad y la justicia, el castigo a los responsables y la garantía de no repetición, que acompañan todas estas acciones. No solo es su carácter simbólico, sino que hay una exigencia, una demanda frente al Estado, y eso es importante tenerlo siempre presente. Esto tiene que ver con la única pregunta que hay en el chat. Que bueno, hay quien dice que hay como dos dimensiones de la memoria documento, que es esta necesidad de archivar, de testimoniar, de documentar, que tendría que ver con la memoria literal a la que define Todorov, ¿no? Que sigue siendo muy importante y que también lo hacen los colectivos de búsqueda de familiares que tienen los expedientes integrados, que se vuelven ellos mismos agentes investigadores. Pues ahí está Maricel Escobedo y tantas otras personas. Y otra, esta dimensión performativa,
esta dimensión ritual, simbólica de la memoria también igualmente necesaria. Pregunta Rocío Ruiz Lagier. ¿Podrían opinar sobre la intención de regular ciertas intervenciones espaciales a propósito de lo que comenta Alfredo? La marcha, la colocación de antimonumentos. ¿Creen que es posible la regulación o la creación de políticas alrededor de la memoria relacionadas con el arte? Bueno, yo anticiparía que basta ver con la experiencia de los antimonumentos para contestar parcialmente esta pregunta, ¿no? Pero que está muy bien documentada en el libro editado por la Fundación Heinrich Böll, disponible, como les digo, en físico o en digital en su sitio en internet. Pero si quieren comentar algo al respecto, Alfredo y Liana, sobre esta posibilidad de regular o de pedir permiso para este tipo de intervenciones, o que haya políticas de memoria que serían deseables, como en otros países, pero que aquí han corrido a cargo de los colectivos de familiares. Voy a contestar yo, bueno, me voy a adelantar a algo que de alguna manera lo había dicho aquí, es decir, cuando lo reflexiono en voz alta, cuando el gobierno municipal de Torreón manda a sus trabajadores a retirar las fotos de los familiares, los cintillos donde están los datos o las frases cariñosas a sus familiares para recordarlo. Cuando el gobierno de la ciudad, de aquí de la Ciudad de México, manda borrar inmediatamente una acción que hizo Hijos a los 50 años de la desaparición a los 50 años del primer desaparecido, que hicieron un texto grande en la plancha del Zócalo. Lo que hacen es exhibir su falta de sensibilidad y su falta de capacidad para entender el mensaje que están mandando los familiares en términos de la necesidad de la memoria. Es decir, estamos a 3 pasos atrás o más de lo que ha hecho Argentina en el terreno de llegar a la memoria con una política de Estado. Es decir, aún con los pasos que se han dado recientemente aquí en México con el decreto presidencial, me parece demasiado limitado. Digo, habrá que tomarlo, pues, y aceptar el reto de que se avance en algo, pero me parece bastante limitado porque no es una política de Estado que permita construir consensos para llenar todo el vacío que hay ahí en la necesidad de empezar a saldar las deudas. No hablo del pasado, hablo del presente inmediato del que estaba ocurriendo en este momento que estamos hablando nosotros. Es decir, hay un gran vacío y hay una gran incomprensión por parte de los gobiernos federales, municipales y estatales. Yo no veo por ningún lado ninguna política de Estado, y tan solo mencionar la posibilidad de regular ciertas acciones como estas que estamos viendo aquí, me parece una barbaridad, pues, porque y una falta de respeto, porque si no lo hacen, si no tienen capacidad para responder en esto, mínimo deberían de dejar y respetar las acciones que hacen las familias. O sea, la brutalidad con la que el gobierno de Jalisco retiró
los mosaicos parecidos a estos, iguales a estos, que puso a Enamorado frente a la fiscalía y se los quitó al día siguiente, la imbecilidad o brutalidad también de los mosaicos de este tipo que quitaron de algunas mamás que están aquí, como Patricia Manzanares, en la Fiscalía General de Monterrey. Esto nos está diciendo que no están entendiendo eso y ni les interesa, pues. Entonces, yo creo que con eso queda, desde mi punto de vista, respondido el asunto, ¿no? Las familias van mucho más adelante que el Estado en la búsqueda, en la construcción de memoria, en todo, ¿no? Sí, gracias. Un favor, Ileana, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Estamos por finalizar, entonces quedaría un cierre pues como de 3 minutos para cada uno, pero sí me gustaría hacer énfasis en lo que dice Alfredo. Ahí está la glorieta de las mujeres que luchan, que borró, se volvió a pintar. Ahí está el Memorial Narvarte, que se quitó la primera placa. En fin, son muchísimos los ejemplos de agravios que se van acumulando, ¿no? Respecto a esta problemática. No es solo el hecho de que no haya solución, ni verdad, ni justicia en prácticamente todos los casos de desaparición forzada, sino que además se acumulan los agravios incluso a este nivel. Entonces ya vamos a terminar. Si quieren, pues ahora sí que 2 minutos cada uno, alguna idea de cierre para aprovechar y despedirnos, no sin antes invitar a quienes nos ven a la presentación de mañana de Tinta para la Memoria, este libro elaborado, coordinado por Jorge Verástegui con el grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, con testimonios, con fotos, con cartas. En fin, también se llevará mañana a cabo a las 5 de la tarde. Entonces, si quieren alguna idea de cierre, Ileana, Alfredo, para concluir. Yo solamente quisiera insistir en lo que dice Alfredo, que me parece fundamental. Las familias van mucho más adelante que el Estado, y los gestos del Estado no hacen más que visibilizar, ya no diría su falta de sensibilidad, su incapacidad demostrada